Buenos días, vamos a iniciar con el viernes oncológico. Esta semana nos toca hematología, para lo cual vamos a presentar a la doctora Ángela Gomán, quien es médico especialista en hematología y miembro del staff de IREN Centro. Bienvenida, doctora. Buenos días con todos. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy día es en cuanto a la leucemia en la región macrocentro. Es importante tener una unidad de tratamiento, qué cosas necesitamos, qué nos falta acá en IREN Centro. Para comenzar, hablar primero sobre la leucemia. La definición, bueno, es un tipo de cáncer que se encuentra en la sangre periférica y en la médula ósea. Es caracterizado por la rápida producción de células blancas, los leucocitos, lo que impide a la médula producir de manera adecuada las células rojas y las plaquetas. Mm. Puede ser tanto aguda como crónica. En cuanto a las leucemias crónicas, tiene una forma de progresión más lenta comparada a las leucemias agudas, quien requiere tratamiento inmediato y causa complicaciones más graves a los pacientes. Ocurre tanto en niños como en adultos. La leucemia linfocítica aguda es la más frecuente en niños. La mieloide aguda y la linfocítica crónica son las más frecuentes en adultos. Como clasificación a grandes rasgos, tenemos la leucemia linfocítica aguda, la leucemia linfocítica crónica, la leucemia mieloide aguda, la mieloide crónica y acá resalto la promielocítica aguda. Es un tipo de mieloide aguda, solo que tiene un rango de mortalidad muy alto al diagnóstico si no se trata de manera oportuna. Los pacientes pueden fallecer por sangrados excesivos de cualquier sitio. Como factores de riesgo, las causas son inciertas, pero se mencionan de forma general: exposición a altos niveles de radiación, exposición repetida a algunos químicos, medicamentos de quimioterapia. Los pacientes con síndrome de Down tienen alta predisposición de desarrollar leucemia. Entre los signos y síntomas no hay algo específico en cuanto a la leucemia, pero podemos tener pacientes con fiebres, calofríos, diaforesis, inflamación en las encías, más en las leucemias mieloides agudas, gingivorragias, cefaleas, hepatoesplenomegalia, dolor óseo, palidez, petequias, pérdida de peso, adenopatías. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, inicialmente se solicita, al tener un paciente con esta sintomatología, se solicita un hemograma completo donde detectamos el recuento anormal de las células, que pueden ser tanto elevadas como muy disminuidas. Y si nos reporta este hemograma unas células atípicas, que pueden ser los blastos, los linfocitos atípicos o alguna otra célula anormal fuera de la sangre periférica. Al observar estos hallazgos, nosotros como hematólogos realizamos una lámina periférica para evaluar la morfología de las células. Con esto ya tenemos una orientación hacia qué tipo de leucemia nos estamos enfrentando, y tras esto se debe completar un estudio que es con el estudio de médula ósea, el aspirado de médula ósea, donde enviamos los exámenes para estudios genéticos, moleculares y la citometría de flujo. Con esto hacemos la tipificación de la leucemia y determinamos el tipo de tratamiento que debe recibir este paciente. El tratamiento no es estandarizado, el tratamiento se da según el tipo de leucemia, según la edad del paciente, en pacientes niños, adultos jóvenes, adultos o mayores de edad, según la comorbilidad. Todo esto definido en protocolos que tenemos en INEN, en eSalud o en Europa. En países con sistemas oncológicos consolidados, más del 80% de los pacientes logran la remisión de la enfermedad. En este caso no podemos hablar de una curación en la leucemia, sino una remisión completa de la enfermedad. Y comparamos esto con regiones o países con recursos limitados. La supervivencia no pasa del 50%, es reducida. Bueno, ahora hablamos sobre epidemiología a nivel mundial. Tenemos acá, según los reportes que da la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer en el año 2022, la incidencia en ambas edades. Si vemos acá en Perú,
En Norteamérica, en Australia, la incidencia es alta, siendo de 7.3 a 11.7% por cada 100.000 personas. Ahora, si hablamos de la mortalidad, vemos que en Perú, en algunas zonas de Sudáfrica, en Europa, la incidencia, perdón, la mortalidad sigue siendo alta, de 3.8 a 6.3 por cada 100.000 personas. Acá vemos países más desarrollados como Norteamérica, Estados Unidos, que existe una disminución notable en cuanto a la mortalidad en ambos sexos. Según el tipo de cáncer, en la leucemia la encontramos en el puesto 13 comparada a los otros tipos de cáncer. Para el año 2022, teniendo una incidencia a nivel mundial de 487.000 casos. Si hablamos de mortalidad, tiene mayor mortalidad, se encuentra en el puesto 10, teniendo más o menos 300.000 casos de mortalidad para el año 2022. Si hablamos de Latinoamérica y el Caribe, la incidencia en cuanto a Latinoamérica y Caribe se encuentra en el cuarto puesto, teniendo un porcentaje de 8.4 en relación a los otros continentes. La mortalidad, bueno, se incrementa en Latinoamérica y el Caribe. Estando en el tercer puesto, tenemos un 9.4% y la prevalencia también sigue siendo alta en América Latina, con 8.4%. Según la incidencia en Sudamérica en el año 2022, también tenemos una incidencia de 5.5 por cada 100.000 personas y la mortalidad también de 3.5%. En todos estos casos nos damos cuenta que la mortalidad es alta, porque llega a superar la mitad de los pacientes que son diagnosticados. En relación a Perú, tenemos que en adultos representa el 4 o 5% de cánceres hematológicos reportados en el año, según el reporte de Globocan en el año 2023. ¿Qué otros tipos de cánceres hematológicos tenemos? Los linfomas, los mielomas, los síndromes mielodisplásicos, los síndromes mieloproliferativos. Cada año, si nos enfocamos en niños, según el MINSA en el 2023, cada año se diagnostican al menos 600 niños con leucemia, generalmente leucemia aguda en este grupo etario. Y la mortalidad es significativa por un diagnóstico tardío, falta de acceso a tratamiento oportuno. En relación a Perú, según la Globocan del 2022, la leucemia, en casos nuevos en ese año reportaron 2.897 casos y el reporte de muertes fue de 1988. Ahí también notamos que la tasa de mortalidad sigue siendo más de la mitad de los casos que se diagnostican. Según el reporte del MINSA, acá en el 2024, en el primer trimestre, en cuanto a la leucemia, se reportaron a nivel nacional 55 casos en el sexo masculino y 57 casos en el sexo femenino. Si nos vamos al grupo de los niños y adolescentes, vemos que la neoplasia más frecuente diagnosticada en niños viene a ser la leucemia. En estos 4 años reportan que han habido más o menos 1.514 casos de leucemia en pacientes pediátricos, mayor comparado a otro tipo de neoplasias. Si las clasificamos por subgrupos según este género, entre el 2021 y el 2023 vemos que hay una ligera predominación, más diagnóstico en el sexo masculino comparado con el femenino. Las leucemias linfoides en el sexo masculino se diagnosticaron 614 pacientes, en el sexo femenino 492, en las leucemias mieloides 86 y en el sexo femenino 56. Ahí vemos que las leucemias linfoides son más características en los pacientes pediátricos. Y en cuanto a la leucemia no especificada, hasta acá consideramos a las leucemias de fenotipo mixto, que pueden tener características linfoides y mieloides, que son muy
muy raros y son pocos casos los que se presentan. En relación a IREN Centro, de la data que he podido obtener, que se están atendiendo pacientes desde el 2020, vemos que hay mayor cantidad de pacientes con leucemia aguda diagnosticadas desde el 2020. La cantidad de pacientes varía notablemente, pero siempre es más de 20, 30 pacientes diagnosticados al año. Y las leucemias crónicas también se diagnostican, pero en menor cantidad. Esto teniendo en cuenta de que hay oportunidades en las que no se cuenta con hematólogo de turno y no se pueden aceptar pacientes de otras instituciones. Y son pacientes referidos directamente a INEM. La realidad en la macrorregión centro, bueno, abarca los departamentos de Junín, Huancavelica, Pasco, Huánuco, Ayacucho. Teniendo pacientes tratados por el CIS, el único centro de referencia vendría a ser el IREN Centro. ¿Qué dificultades encontramos? El diagnóstico tardío, el tratamiento fuera de protocolos por falta de medicamentos, la necesidad de referir a Lima a los pacientes para un tratamiento completo y puedan tener opción a trasplantes si hablamos de pacientes con leucemia aguda. Tenemos acceso limitado a pruebas moleculares, genética, trasplante y soporte transfusional. En la situación actual en IREN Centro, en el servicio de hematología, contamos con 2 hematólogos. No tenemos un área exclusiva de hospitalización para pacientes hematológicos, especialmente para pacientes neutropénicos, porque necesitan un ambiente especial. En consulta externa tampoco tenemos muchos días programados para consulta externa. Los tipos de leucemia que frecuentemente atendemos son la linfática aguda, la mieloide aguda, la mieloide crónica, linfocítica crónica y la leucemia promielocítica aguda. Igual resalto acá que es una leucemia, es una emergencia hematológica. ¿Qué otras limitaciones encontramos? Que no se cuenta con citometría de flujo, estudios moleculares y citogenética. Todos los pacientes tienen que trasladar las muestras a Lima. El CIS les cubre el proceso, el costo del examen, pero no les cubre el traslado. Y esto, algunos pacientes no pueden, no cuentan con medios suficientes ni para trasladar las muestras. Esto nos dificulta en el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, para la quimioterapia tenemos algunos medicamentos disponibles, otros no están considerados acá en IREN. No tenemos todos los medicamentos establecidos dentro de los protocolos de tratamiento. Hay también una falta de medicamentos para tratar los procesos infecciosos en pacientes con neutropenias febriles, como antibióticos, antifúngicos, antivirales. Y bueno, es de conocer que los pacientes con neutropenia febril, si no se tratan de manera oportuna y rápida, existe un alto grado de mortalidad en los pacientes. Más en los pacientes con leucemias y linfomas, que son los que hacen más neutropenias y se pueden complicar más rápido. ¿Qué otras limitaciones encontramos? Los pacientes llegan con complicaciones asociadas a enfermedad neoplásica por un diagnóstico tardío. No tenemos un área de aislamiento para pacientes neutropénicos. Tampoco tenemos la suficiente cantidad de médicos especialistas, enfermeras capacitadas o con conocimientos para manejo de pacientes oncomatológicos. El acceso a medicamentos de alto costo es insuficiente, por eso no podemos proponer todos los protocolos de tratamiento que se establecen. Dependemos bastante de las referencias a Lima. El retraso y abandono de tratamiento es bastante con los pacientes que vienen de lugares lejanos acá en relación a Huancayo o Concepción. Y tenemos una alta necesidad de enviar muestras a INEM para completar los estudios de diagnóstico. En comparación con Lima, generalmente con INEM, bueno, INEM tiene una unidad genética, biología molecular, una unidad de hematopatología, son médicos hematopatólogos que están capacitados en enfermedades neoplásicas. Tienen el servicio de citometría de flujo, la unidad de CEPINTAMO, que es el servicio de protección al inmunoneutropénico y trasplante de médula ósea, la unidad de clínica de día, lo que nos desatura las cosas urgentes o que pueden saturar el día de consulta,
Si hablamos de trasplante, ellos cuentan con un laboratorio de histocompatibilidad y criopreservación. Tienen una unidad diferenciada, quiere decir que manejan pacientes adultos como niños, tienen acceso a protocolos de tratamiento, acceso a trasplante y ensayos clínicos con instituciones de Estados Unidos. ¿Es necesario tener una unidad de tratamiento con todo esto que explicamos? Sí, porque tendríamos la alta demanda de la macrorregión centro. Este, la mayor carga de pacientes que son referidos a CAIRE vienen de Huánuco y de Ayacucho. Ayacucho tienen una alta tasa de leucemias. Podríamos ofrecer un diagnóstico oportuno y disminuir las complicaciones en estos pacientes. Podemos elaborar y mejorar procesos de adherencia al tratamiento, mejorar la supervivencia de los pacientes. Disminuiríamos la necesidad de referir pacientes a Lima. Podríamos crear protocolos propios de tratamiento con datos y estadísticas locales de la macrorregión. ¿Qué nos faltan? Más hematólogos clínicos. Sacándole a cuenta, más o menos deberíamos ser 5 o 6 para garantizar una consulta de lunes a viernes y estar todos los días de la semana atendiendo a los pacientes. Más médicos infectólogos que nos ayuden con el tratamiento de las neutropenias febriles, personal de enfermería capacitado en el manejo de pacientes oncológicos. Si hablamos de asumir o manejar pacientes pediátricos, necesitaríamos todo un equipo capacitado para el manejo de pacientes pediátricos. Enfermeras, técnicos, médicos hematólogos o médicos hematólogo pediatra. Si hablamos de infraestructura, necesitaríamos cuartos individuales con baño propio, que tengan un vestíbulo aparte para la colocación y retiro del EPP. En cuanto a la ventilación, los cuartos deberían tener una presión positiva, una filtración EPA, que es un sistema de alta eficiencia para atrapar partículas pequeñas en el aire, como polvo, moho, bacterias, virus. Tiene una eficacia de 99.97% para partículas de 0.3%. Esto disminuye la contaminación en cuanto a los pacientes neutropénicos. Y en según las guías, estos cuartos deberían tener una renovación de aire de más o menos más de 12 cambios de aire por hora. El acceso debe ser restringido al personal y a los familiares a las visitas para evitar la contaminación de los pacientes. Deben existir protocolos de aislamiento y limpieza específicamente para pacientes neutropénicos. Nos falta contar con un área de citometría de flujo, biología molecular, citogenética, un banco de sangre fortalecido, ya que a pesar de las campañas, la promoción de donación voluntaria, no siempre contamos con la cantidad suficiente de unidades de hemocomponentes. Generalmente con las plaquetas, porque las plaquetas son las que tienen solamente una duración de 5 días y estas son las que se agotan con mayor frecuencia. Por ejemplo, ayer nada más en consultorio tenía 2 pacientes que evalué y las dos tenían 6.000 plaquetas. Tenía que referirlas por emergencia, pero Banco de Sangre no tenía unidades de plaquetas. No sé cómo habrán solucionado, imagino tampoco tenían donantes de aféresis, así que los pacientes han estado esperando a que de alguna forma consigamos las plaquetas. Esto es nada más con pacientes que estoy viendo por consulta externa. Ahora, si decidiera dar tratamiento en hospitalización de quimioterapia intensa, esa necesidad de transfundir plaquetas, paquetes globulares se incrementaría y probablemente Banco de Sangre no podría abastecerse con mis pacientes y mucho menos para los pacientes de las otras especialidades. ¿Qué propuesta planteamos? El acondicionamiento de al menos 4 camas de hospitalización con todos los criterios y las sugerencias para pacientes neutropénicos, garantizar el cumplimiento de los esquemas de tratamiento según los protocolos que nos plantean, promover las campañas de donación de sangre para transfundir de manera eficaz a los pacientes, así disminuimos la morbimortalidad en ellos. Quizá en un futuro proyección a tener el área de trasplante de médula ósea, crear ensayos clínicos a mediano plazo, implementar al menos un laboratorio molecular de citogenética,
podríamos iniciar procesos para iniciar nosotros mismos protocolos de tratamiento y tener acceso a medicamentos. ¿En qué nos beneficiaría crear toda esta unidad? Disminuiríamos la cantidad de pacientes que son trasladados a Lima, disminuiríamos los costos para las familias, ya que si no son de Lima, los costos para mantenerse en Lima son altos. Por la lejanía, habría menos abandono de tratamiento en los pacientes, menos complicaciones, menos mortalidad. Eh, Hay un psicoacondicionamiento en ir en centro como para que sea un referente en hematología en la macrorregión centro y podamos manejar mayor cantidad de pacientes. Como conclusiones, tenemos que la leucemia, generalmente en la leucemia aguda, requiere una atención inmediata. Es posible con todas estas mejoras incrementar la sobrevida si el diagnóstico y tratamiento se ofrecen de manera oportuna. Es indispensable tener esta unidad de tratamiento. ¿Qué nos falta? Infraestructura, recursos humanos y mejoras en los accesos para los servicios que brindamos. Algo que no hablamos siempre es el soporte psicológico o psiquiátrico a los cuidadores de los pacientes hematológicos, o en general de todos los pacientes, porque la atención en el paciente hematológico es demandante. El familiar o quien lo cuida está cada semana o diario en el hospital, en transfusiones, en exámenes, y también ellos son afectados psicológicamente. El acceso oportuno al tratamiento no debería depender de la geografía. Deberíamos contar con todos los medicamentos para cumplir con los protocolos de tratamiento.